El Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. Continuamos con el versículo 4 del capítulo 1 de Génesis. Y dice el versículo 4, y vio Elohim la luz. ¡Qué buena! Y lo he traducido de esta manera, ¡qué buena! Es decir, vio Dios que todo estaba bueno, que era excelente. Qué buena, porque en el hebreo aparece ki tov. Lo vemos aquí, ki tov. Qué buena, es decir, aparece unido. Entonces, dice que vio Elohim la luz, que era buena. Separó Elohim entre la luz y entre la oscuridad. Hubo una separación entre la luz y la oscuridad. Les recordamos a los estimados presentes que nos están escuchando y viendo, que esta luz no es el sol y digamos así, y la ausencia del sol, no, es que ellos hacían una separación entre la luz y el sol. Entonces, pero aquí Dios separa entre la luz y la oscuridad, dice la palabra del Señor. Versículo 5, y llamaba Elohim la luz día, y la oscuridad llamó noche. Y fue tarde y fue mañana, día 1. El primer día, ¿verdad? El día 1, dentro de la semana judía, el calendario judío de 7 días, va a enmarcar la creación. De los primeros 6 días, Dios crea todo. En el séptimo día, Dios descansa para dar un énfasis al sábado, al día de descanso judío. Y los primeros 6 días, donde va a culminar con la creación del ser humano, del hombre, que es el centro de la creación. Eso se intuye incluso naturalmente, que nosotros, la raza humana, somos el centro del universo, todo gira en torno a nosotros, somos el único ser inteligente hasta el momento conocido. Y en este sentido, en este contexto es que nos habla la palabra de Dios. Parece que lo primero que Dios hace es separar el día de la oscuridad para poder realizar su obra. Dice que a la luz del día, a la luz la llamó día, ¿verdad? Y a la oscuridad la llamó noche. También es importante rescatar aquí que estos textos son sistemáticos, vienen como si fuera una canción. Muchos, dentro de las muchas hipótesis que hay, es que fue una canción que se transmitió oralmente. Por eso los datos no se perdían, porque se aprendía a través de cantos, se transmitía oralmente de padres a hijos, y entonces el texto se mantenía un poco fiel, ¿verdad? Nos vamos al versículo 6, que nos dice, y decía Elohim, sea la expansión entre las aguas, y haya separación entre aguas de aguas. Bueno, aquí el concepto antiguo de los judíos, ¿verdad? De la separación entre aguas y aguas, de acuerdo a lo que ellos podían observar. Aparece primero el término expansión, raquía, ¿verdad? Que es el que nosotros tenemos acá, raquía, lo vemos en hebreo. Dice que en griego stereoma, aquí lo vemos, stereoma, o bóveda celeste. Nos dicen los eruditos que era para los antiguos semitas una cúpula consistente, como la que podemos ver en la imagen, pero también una tienda desplegada que retenía las aguas superiores mediante sus compuertas. A través de esto, Dios hace caer sobre la tierra ya sea la lluvia o la nieve. Dios abre de golpe las compuertas para que caiga sobre el ser humano el diluvio. Capítulo 7, versículo 11. Lo tenemos ahí, aguas de aguas. En la parte superior estaban las estrellas, estaba el cielo. Es decir, por eso se habla siempre en plural de cielos, porque ellos veían varios estratos. De hecho, es la mentalidad judía. Recordemos que Pablo había dicho, yo fui al tercer cielo. Por eso ellos no conciben un cielo, sino varios cielos. Entonces aquí tenemos que Dios crea la expansión, es decir, separa las aguas que están abajo de las aguas que están arriba, las que caen de lluvias, que supuestamente hay una compuerta que es la que permite que estas
bajen a nosotros. Eso es lo que nos transmite en el versículo 6. En el versículo 7 dice que hizo Elohim la expansión, ¿verdad? Hizo la expansión, que aparece Harakia, otra vez, y separó entre las aguas que debajo de la expansión y entre las aguas que sobre de la expansión, y fue así. Es decir, se cumplió, fue palabra de Dios. Entonces Dios crea o separa más bien las aguas de arriba de las aguas de abajo. En el versículo 8 dice, y llamaba Elohim de la expansión cielos. ¿Cómo le llamó Dios a toda la expansión? A la raquía le llamó cielos, ¿verdad? A la raquía le llamó cielos, como lo vemos aquí, shamaim, cielos, en plural. Y fue tarde y fue mañana, día segundo. Entonces, pasó el día segundo y vámonos al versículo 9. Dice, y decía Elohim, reúnanse en las aguas de debajo de los cielos a un lugar, a un solo lugar, y aparezca lo seco. Entonces, aparentemente el proceso es que después de eso viene lo seco. Después del agua viene lo seco, y apareció lo seco, fue así. Es decir, primero la concepción bíblica que mantenían los antiguos es que primero surgió el agua, el líquido, luego surgía lo seco. Esas concepciones todavía se mantienen y han influido, han incidido en la ciencia, tanto esta que es de origen semítico, como otras que tienen un parecido, han incidido en la ciencia. Todavía la ciencia considera entre sus teorías que primero surge el agua y después surge lo seco, que la vida surge en el agua, dentro de las hipótesis que han incidido en la ciencia. Versículo 10, y llamaba Elohim a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Aparece otra vez Kitov, ¿verdad? Que era bueno. Es decir, Dios vio que lo que él había hecho era bueno, era perfecto, estaba bien hecho. En el versículo 11 nos dice la palabra de Dios, y decía Elohim, produzca la tierra hierba, planta con semilla, árbol fruto que produzca fruto según su clase, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Entonces Dios crea la hierba, crea lo verde, nace, es decir, en el momento que surge la tierra, entonces comienza a poblarse de cosas verdes, la hierba, la planta con semilla, comienza a nacer todo eso. Versículo 12, produjo la tierra hierba, y aquí se ejecuta, ¿verdad? Anteriormente se ordena, aquí se ejecuta. La tierra planta con semillas según su especie, árbol que produzca fruto, que su semilla en él según su especie. Y dice la palabra de Dios, y vio Elohim que bueno, y vio Dios que todo estaba bien, o que era bueno. El Kitov, ¿verdad? Todo es como parte de una canción. Y usted encontrará este sistema en casi todo el capítulo 1. Versículo 13 dice, y fue tarde y fue mañana, día tercero, ¿verdad? Es decir, terminó el día tercero, que se llenó de hierba la tierra, y nos vamos al cuarto día. Decía Elohim, sean luces en la expansión de los cielos, para separar entre el día y entre la noche, y fueron para señales y para estaciones, para días y para años. Dios crea las luces, Dios crea las estrellas, y es interesante cómo presenta el Génesis, que todo ha sido creado por Dios, y por un Dios poderoso que no tiene que hacer guerras contra otros dioses. No se presenta esa visión, digámoslo así, politeísta, de dioses fuertes que se oponen uno al otro y que uno es más fuerte que el otro. Aquí el Dios que se presenta en el texto hebreo, este texto que es de la escuela sacerdotal, es el Dios poderoso que crea las estrellas, que está creando todo, porque dice que pone las luces en la expansión, en la raquía, ¿verdad? Y que estos iluminan el planeta. Dice, y fueron para luces en la expansión los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Dios creó
las estrellas. Entonces, si Dios las creó, no las creó para que nosotros las adoráramos. Por ahí va el mensaje del pueblo hebreo. E hizo Elohim, luego dice el versículo 16, dos de las luces, las grandes. Entonces viene Dios, hace las dos grandes luces, que es el sol y la luna. La luz, la grande, para gobernar el día, la luz, la pequeña, para gobernar la noche, y las estrellas. Dos de las grandes luces, ¿verdad? Sus nombres se omiten adrede, nos dicen los especialistas. El sol y la luna, divinizados por todos los pueblos vecinos. Aquí son simples focos que alumbran la tierra y fijan el calendario. Es la idea del pueblo hebreo, esa nueva visión de Dios diferente a los pueblos vecinos que adoraban las cosas, que adoraban los animales, que adoraban personas incluso, que adoraban los astros de los cielos. Y dice el versículo 17, y puso ellas Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Es decir, tienen la función de beneficiar al ser humano. Nosotros no estamos al servicio de las estrellas, del sol, etc. Ellas están al servicio del ser humano. Esa es la idea que nos transmite esta palabra de Dios. Nos vamos al versículo 18, dice, y para gobernar en el día y en la noche, y para separar entre la luz, entre la oscuridad, y vio Elohim que bueno, otra vez termina en Ki Tov, vio Dios que era bueno, vio Dios que todo estaba bien hecho, que era perfecto. Dios todo lo hizo bien, ¿verdad? Los seres humanos somos los que hemos abusado de eso que Dios nos ha entregado. Versículo 19, y fue tarde y fue mañana el día cuarto. Termina el día cuarto y nos vamos al día quinto. Decía Elohim, rebosaban las aguas, criatura, aliento de vida. Y aquí nace la vida. Ya se hizo todo lo anterior, todo lo externo, aquí comienza la vida en este día, dice. Rebosen las aguas, criatura, aliento de vida. Y ave volaba sobre la tierra, sobre la faz, expansión de los cielos. Entonces, las aguas, comienza la vida en el agua, es la idea que nos transmite. Del agua surge la vida también en el cielo, las aves, ¿verdad? Sobre la expansión de los cielos. Dice en el versículo 21, y creaba Elohim las bestias marinas. Es decir, todas las bestias, todo esto está sujeto al hombre. Las bestias no son enemigas del hombre, ni siquiera se oponen a Dios. No, las grandes bestias marinas, los grandes peces del mar, todo esto, Dios tiene control de él. Dice, las grandes, y todo aliento de la vida, el reptante que rebosaron las aguas según sus clases, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno. Es decir, Ki Tov, qué bueno, ¿verdad? Que estaba bien creado. Y dice que bendecía a ellos, ¿verdad? Bendecía a ellos Elohim diciendo, y viene una orden que los antiguos la van a encontrar en la ley natural, fructificar y multiplicar, llenar las aguas en los mares y el ave multiplíquese en la tierra. Aquí encontramos la enseñanza, una enseñanza que sacamos de la ley natural, la gran necesidad que tiene todo ser viviente es reproducirse. Es capaz de matar con tal de reproducirse, de fructificar y multiplicarse. Hay una necesidad implícita en esta necesidad, digámoslo así, de ser feliz. La felicidad está en la multiplicación. El ser humano busca estar acompañado y multiplicarse. Es decir, eso es un deseo innato, como ese mismo deseo de comer. Es decir, como que encontramos la vida como un valor supremo, porque yo necesito multiplicar, hacer vida, y lo que está contrario más bien a eso, que es dividir o separar o disminuir la cantidad de seres vivos, eso sacamos la enseñanza de que matar es malo. Es multiplicar la vida, es ampliar la vida, y todo gira en torno al ser humano. Bueno, esto es mucho más amplio, usted le puede sacar el provecho. Y dice, y fue tarde y fue mañana el día quinto. Terminamos aquí este segundo programa de Génesis con el fin de que usted también analice fuertemente
estas enseñanzas. Muchas gracias por haberme acompañado. Que el Señor lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.